Oramos por la paz. Levántate, Señor, no se fortalezca el ser humano, sean juzgadas las naciones delante de ti. Muy buenos días. Estamos a martes y nuestra lectura está en Éxodo 34, versículos 5 al 7. Descendió el Señor en la nube y permaneció allí junto a él, junto a Moisés. Y él proclamó el nombre del Señor. El Señor pasó por delante de él y exclamó: Señor, Señor, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Luego tenemos otra lectura en el segundo libro de Samuel, capítulo 22 y el versículo 31. El camino de Dios es perfecto y acrisolada la palabra del Señor. Escudo es a todos los que en él esperan. Luego tenemos la lectura del Salmo 18:30, que es exactamente la misma, porque el Salmo 18 es la lectura de 2 Samuel 22, que luego vamos a mencionar con un poco más de detalle. Ayer hablamos de 4 razones por las cuales la gente hoy está tan confundida acerca de la idea de Dios. Dijimos que la gente busca sus propios pensamientos, que considera todas las religiones iguales, también que los hombres han dejado de reconocer la realidad de su propio pecado, la gravedad de su pecado, y lo que no es menos importante, en cuarto lugar, la tendencia a disociar la bondad de la severidad, es decir, pensar en un Dios que solamente hará cosas buenas para con nosotros sin tomar en cuenta nuestros pecados. Y acabamos nuestra meditación señalando que la suma de estas 4 actitudes conduce a la incredulidad, bajo el título El Papá Noel y el gigante desesperación. Es que la teología de Papá Noel lleva en sí la semilla de su propio colapso, porque no puede explicar ni dar una razón para el mal. Es imposible ver la buena voluntad de un Papá Noel celestial en cosas tan desgarradoras como la crueldad, la infidelidad matrimonial, la muerte en las calles o incluso el cáncer de pulmón. La única forma de salvar esa perspectiva liberal que se ha extendido desde principios del siglo XX con una fuerza imparable fue la de desligar a Dios de estas cosas, negando que Él pueda tener una relación directa con ellas y negando su omnipotencia y su señorío sobre el mundo. Y entonces esta posición ha sido aceptada por la gente común, que Dios es bueno y quiere hacer el bien, pero no siempre puede aislar a sus hijos del dolor y las dificultades. Así que no hay otra opción ante estas cosas que sonreír, aguantar, ya que la fe en un Dios que es todo bondad y nada severo afirma a las personas en una actitud pesimista y fatalista hacia la vida. Esta es una de las verdades religiosas de nuestros días, que conducen, como lo hacen todas esas 4 opciones de un modo u otro, al país del castillo de la duda y del gigante desesperación, que pretende llevar al peregrino incluso al suicidio, asegurándole que no hay esperanza para él. ¿Cómo pueden los que se han descarriado de este modo volver al camino verdadero? Es que cuando tú caes en esa teología
de un Dios impotente, de un Dios que ha perdido el control de todas las cosas y de un Dios que decide o quiere en su generosidad bendecir, pero que está fuera de su alcance el librarnos de situaciones tristes y horrorosas como las que hemos vivido. Entonces no tenemos de qué aferrarnos, no hay un ancla segura para nuestra alma, no podemos realmente confiar en un Dios que aún de las desgracias que como consecuencia del pecado y de la rebeldía del hombre, de las enfermedades y de las guerras, saca cosas preciosas y buenas para cada una de nuestras vidas. ¿Cómo vamos a hacer para que las personas que han perdido la perspectiva del Dios de las Escrituras y se han entregado a esta perspectiva de un Dios bueno, celestial, un Papá Noel que quiere bendecir, pero no puede en realidad hacerlo, cómo hacer para que ellos vuelvan a la senda de una fe correcta y verdadera? Lo que necesitamos es aprender a relacionar la bondad de Dios con su severidad, según las Escrituras. Y es precisamente la tarea en la que nos vamos a ocupar el resto de la semana. En primer lugar, vamos a centrarnos en la bondad de Dios. Tanto en Dios como en el hombre, esto es algo admirable, atractivo, digno de alabanza. Cuando los escritores bíblicos llaman a Dios bueno, están pensando en general en todas aquellas cualidades morales que hacen que su pueblo lo llame perfecto, y en particular en la generosidad que los lleva a llamarlo misericordioso y lleno de gracia, así como también a hablar de su amor. Cuando Dios estuvo con Moisés proclamando su nombre, es decir, el carácter revelado de Dios, se mencionaron esas perfecciones particulares de Dios: la veracidad, la absoluta honestidad, su inagotable justicia y sabiduría, su ternura, su paciencia y su total suficiencia para suplir toda necesidad de los que piden su auxilio, y la nobleza de su bondad al ofrecer a los hombres un exaltado destino en comunión y en santidad y amor. Es decir, tenemos una esperanza maravillosa. Enfrentamos situaciones difíciles, pero tenemos un Dios que no solo ha prometido acompañarnos y estar con nosotros, sufrir nuestras angustias, identificándose con ellas y ser nuestra fortaleza, ser nuestro consuelo, ser nuestro amparo y finalmente nuestro protector y aquel que habrá de galardonarnos conforme a la fe con la que hemos vivido para Él. Por eso, aunque no me quiten la vida, decía Job, en Él esperaré, aunque me maten, en Él esperaré. Y es cierto que hay creyentes que sufren, como actualmente vemos en una guerra allí en Ucrania, que seguramente habrá alcanzado y tocado la vida de muchos de nuestros hermanos en la fe. Y no quita que algunos de ellos estén perdiendo sus hogares, perdiendo sus familias, perdiendo sus vidas, perdiendo muchas cosas que eran un don, una dádiva, una bendición de parte de Dios. Pero Dios habrá de bendecirles y sacar en medio de todo eso cosas que les harán saber que nada ni nadie los puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, como expresa claramente Romanos capítulo 8. Ahora bien, todas estas cosas juntas que se describen en Éxodo 34 constituyen la bondad de Dios en el sentido pleno de la suma total de las excelencias de Dios reveladas en las Escrituras. ¿Qué es lo que David quiso expresar cuando en 2 Samuel 22 o en el Salmo 18 dijo: Dios es perfecto en su camino?
lo que quiso significar fue que el pueblo de Dios encuentra en la experiencia, como él mismo lo había comprobado, que Dios jamás obra sino encuadrado en el marco de la bondad que Dios ha manifestado poseer. Por eso es interesante que leamos el Salmo 18 a partir del versículo 30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra del Señor. Escudo es a todos los que en él esperan. ¿Quién es Dios sino solo el Señor? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me reviste de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de gacela y me afirma en las alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para tensar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Vemos cómo David en este punto enfatiza de manera creciente lo que Dios es en su experiencia personal. El Dios del credo de David es exaltado en los versículos 30 y 31, igualmente como el Dios de la historia de David. Es decir, no solo en el ámbito de la fe, no solo en la doctrina y la teología que podía llenar su mente de argumentos y de conocimiento de un Dios que se había manifestado y cuyo carácter quedó plasmado en las páginas escritas por Moisés. David lo había experimentado en su vida personal. Cuando él habla con Saúl antes de enfrentar al gigante Goliat, ¿qué es lo que describe? La realidad de la presencia de Dios en su vida diaria, dándole la victoria en el trabajo cotidiano de guardar las ovejas de las fieras salvajes. Dios había estado con él. Ese mismo Dios estaría con él para enfrentar el gigante y para llevar al pueblo de Dios a la victoria. El credo de David es la historia de David, es la experiencia personal y es lo que se deduce del uso que el Salmo 18 hace del lenguaje que hemos leído en Éxodo 34. Y justamente hay en Éxodo también el cántico de Moisés en el capítulo 15 y luego en Deuteronomio 32 se ve al Señor por vez primera como extraordinario, perfecto en sus intervenciones y fuerte y seguro como una roca. En el Sinaí, el Dios perfecto en sus caminos califica públicamente a la realidad de una palabra sin falta. Moisés, su portavoz, ordena a su pueblo que graben esas palabras en sus corazones y en su memoria, que las aten alrededor de sus manos y en su frente, que se las enseñen a sus hijos y que les hablen de ello en toda ocasión y por encima de todo, que las respeten y las pongan por práctica. Regirse por esas palabras suyas conlleva bendición y en esa dirección apunta el hallar refugio en él. Desde los tiempos de Moisés hasta llegar a David, todos cuanto así lo han hecho han descubierto que en verdad Dios es su escudo, es su protector. Y así en el devenir de la historia ha puesto de relieve que el Dios de la teología israelita en realidad es un Dios real, un Dios cercano, un Dios cuya mentalidad y cuya presencia no es simplemente como una vana brisa que acaricia nuestra vida, sino que es un Dios presente,
con poder, que trabaja, que planea, que quiere bendecirnos, que quiere llevarnos a la victoria, que tiene planes preciosos para cada una de nuestras vidas. Así que esta es una maravillosa bendición. Mi oración escrita esta mañana es: amado Padre, gracias por comunicar a nuestras vidas un sentir de seguridad y propósito. Saber que guías nuestros pasos y que tienes un plan trae paz y confianza y seguridad, y es una firme ancla con la cual podemos afrontar las tempestades y las situaciones de la vida que parecen fuera de control. Tú eres soberano, tú eres todopoderoso. En ti confiamos, en ti descansamos, nuestro eterno Padre Celestial. Que Dios os bendiga. Os espero mañana, si Dios lo permite. Manteneos bendecibles.